Es todo tuyo el escenario. Bueno, muy contento de verdad de estar aquí porque Panamá para mí es como mi segunda casa. De verdad que creo que el tiempo que estuve allá y trabajando para la jornada y todo, ya es una parte muy importante de mí como persona y como comunicador católico. Creo que mi experiencia de jornada como que empodera a veces, como que uno dice, uy, tengo ese talento y esos dones que Dios me ha dado y los estoy poniendo al servicio de la Iglesia Universal. Entonces, bueno, ahí por ahí pasaron como algún tema, pero yo siempre desobedezco, entonces siempre hago lo que me da la gana. Mentira. Entonces voy a hablar de un tema que es muy parecido, que es que tiene mucho que ver con lo visual, las artes visuales, pero no sé, como otro enfoque, que es el tema de la cultura y el cristianismo y la cultura, y se va a ver muy metido ahí el tema de visuales y audiovisual, pero quería como enfocarlo desde aquí, que además yo, no sé, como que creo que más que alguien que tiene respuestas en la iglesia, soy alguien que tiene preguntas, y esa es mi vocación, como hacer preguntas, y tengo muchas preguntas y muchas cosas como no resueltas, y entonces mucho de esto parte más de eso. Bueno, para presentarme, bueno, como dijo Ian, soy comunicador, me enfoco en temas de audiovisual, me gusta muchísimo el cine de ficción, el cine de documental y el cine híbrido, que son como mezclas entre estos dos modelos de cine. Este año tuve chance de ser parte de un programa que se llama Faith Communication in the Digital World, que es como una convocatoria que hace el Dicasterio de Comunicación para personas jóvenes. Entonces hay como una formación y estamos haciendo algunos proyectos. Y a partir de eso también estoy trabajando como en la Comisión de Comunicación del Sínodo. Que yo espero que de verdad sepan qué es el Sínodo y que estos años, tal vez sí no ahorita, pero algunos años, bueno, el Sínodo de este año, el 2023, que estén súper empapados y porque es un proceso demasiado bonito para la iglesia, es un don, es algo que tenemos que agradecer mucho a Francisco, ¿verdad? Y el Espíritu Santo a través de Francisco, transformando la iglesia. Este año hice una tesis sobre narrativas indígenas, que, bueno, ya como que me hizo licenciado, pero que también me formó muchísimo y me gustó muchísimo hacerla. Y trabajo mucho con comunidades, me gusta el trabajo con comunidades, hacer cine sin comunidades. Y bueno, y a nivel como eclesial empecé trabajando en el Día Arquidiocesano de la Juventud en San José. Y bueno, trabajé en días en las diócesis, pude trabajar en la jornada. Hice este proyecto que se llama Casa Abierta, que es un documental y que ahorita les hablaré más. Soy parte de la comunidad Take Me Back, que ojalá lo sigan en redes y es muy lindo, digamos, a nivel como inspiración católica y estética y diseño. Es un super proyecto. Ahora trabajo en el movimiento de los datos sí, y con el signo de los obispos. Y ando como resfriadillo, entonces de vez en cuando voy a apagar el micrófono para toser, pero bueno, me disculpo por eso. Ya, pero todo bien. Sí. Entonces vamos a hablar sobre comunicación católica, sobre cultura, sobre qué significa estar en la era del audiovisual y comunicar en una sociedad secular. Entonces, primero, como yo me gusta mucho hacer preguntas y hacerme preguntas, lo primero que quería preguntar es, ¿qué significa hacer comunicación católica para ustedes? He visto que se han ido como conectando cada vez más personas. Entonces, no sé, un par de personas que me digan, ¿qué significa hacer comunicación católica? Pueden abrir el micrófono, chicos. Ahí vi que alguien abrió el micrófono. Si no podemos usar la dedográcia, esa me encanta. Gracias. Bueno, pueden seguirlo por Ok. el chat, pero si no, así, como casi no conozco a nadie, bueno, en realidad conozco como a 5, puedo, puedo inventar a alguien. A ver, Pero, yo pero empiezo. creo que lo mejor sería como que alguien, ajá, sí, súper. Yo empiezo. Lo Eh, que yo creo. Ah, no, viene alguien, dale, dale. Exacto. Lo que yo
considero que es una comunicación católica, es aquella manera de divulgar las informaciones de nuestra iglesia. En el caso de la diócesis de Penonomé, a la cual pertenezco, es donde nos encargamos de divulgar cada uno de lo que se realiza a través de las parroquias. Para mí ese es un tipo de comunicación tanto religioso como, en este caso, católico. Gracias. ¿Algún otro que quisiera compartirme qué significa hacer comunicación católica? ¿O qué piensan o qué han experimentado tal vez? Cuando ustedes dicen, bueno, estoy aquí en esta asociación de comunicadores católicos, ¿qué significa para ustedes ser un comunicador católico? Bueno, voy yo. Más que, yo creo que tendría que decir que tener la vocación de ser un comunicador católico, porque tiene que ver mucho para mí con tener una plena conciencia de que no todo lo que sea hasta hoy es, no todo lo que sea hasta hoy es la verdad absoluta. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque como sabemos, nuestra fe, nuestra fe es sólida, pero siendo comunicadores, hasta lo que conocemos hoy en día va cambiando. Entonces, para mí, ser comunicador católico primero es ser autocrítica, tener una plena conciencia eh, por la sociedad en la que vivo. No puedo ser una comunicadora católica que vive una burbuja de plástico, entender que esa fue un poco la misión de Jesús, recorrer, y creo que si hubiera tenido el tiempo hubiera recorrido por todo el mundo llevando la buena noticia. Y lo otro es querer influir dentro de mi comunidad y en cualquier ámbito en el que yo estoy. Creo que ser aspirar a ser comunicador católico también. Me encantó lo que escuché en estos días, que es que la esperanza comience con la actitud. En este momento específico de la historia de nuestra humanidad con la pandemia, viene muy puntual, y por eso digo que ser comunicadora católica, o sea, el hecho de ser católico para mí requiere un compromiso de entender que no puedo entender las cosas simplemente con la comunicación, sino que tienen una connotación mucho más especial para mí en particular. Y es el tema de la esperanza viene con la actitud. No solamente es comunicar, sino tener ese criterio de poder tener empatía, tener sosiego, saber que lo que comunico no afecte a una minoría en particular, porque esa minoría no es tomada en cuenta, porque no es lo que vende, etcétera, etcétera. Entonces, ser comunicadora católica o comunicador católico, pues realmente es un reto muy grande hoy en día. Súper, sí, es una responsabilidad gigante, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera compartir algo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, te Bueno, escuchamos. para mí, creo que la comunicación católica siempre busca expresar la verdad y la fraternidad entre los hermanos, y de aclarar todo aquello que muchas personas desconocen, porque ¿qué pasa actualmente? Que hay mucha información, pero información que a veces no es clara, y nosotros como comunicadores debemos siempre buscar una igualdad y aclararle las dudas como defensa católica a todas esas personas. súper. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es, o sea, cuál es la diferencia entre hacer comunicación católica y hacer comunicación para católicos? Si sienten que es lo mismo o si hay alguna diferencia, ¿cuál sería? O no sé, o sienten que no hay diferencia. Igual también pueden usar el chat, la verdad, como quieran responder.
son bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, es verdad. Entonces, Si quieres, comunicación avanza católica. Selva y después Ajá. lo puedes... Ajá. Ah, súper. Pero igual, si tienen comentarios, más que bienvenidos, para eso es. Es muy importante como hacer esta diferenciación, porque la mayoría de la comunicación que estamos haciendo en la iglesia es comunicación para católicos. Eso significa que los lenguajes que estamos usando, y las imágenes, y los canales, los protagonistas que estamos utilizando, solo son significativos para un grupo específico de la población que ya es católico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, nos decía una monja hace unos años en un taller, como una endogamia, como estos grupos, digamos, que tienen hijos entre sí, es algo así, como que la comunicación para católicos hace que esto que hemos conocido esté encerrado en un grupito muy específico y nunca salga de ahí, ¿verdad? Sin embargo, cuando pensamos qué significa hacer comunicación católica, hay que irnos al origen de la palabra, ¿verdad? Que como ustedes probablemente saben, es católicos. ¿Y qué significa católicos? Significa universal. Y ese es el sentido, ¿verdad? La iglesia. La iglesia es universal. Y eso es muy lindo porque como que pudieron haber escogido otra palabra, como la iglesia verdadera, la iglesia fuerte, la iglesia robusta, la iglesia, no sé, inmaculada. Pero la palabra que escogieron los padres de la iglesia fue católicos. La iglesia es universal. Entonces, sobre todas las cosas, antes que todo, la esencia, digamos, como de definición de la iglesia, es que es católica. Entonces, una comunicación que es para católicos puede que tenga rasgos, digamos, de ser católica, pero muchas veces está perdiéndose, digamos, de comunicarle este mensaje a una universalidad, porque se conforma de alguna manera con los que ya están dentro de la iglesia, ¿verdad? Los que ya se han convertido, digamos. Y eso siempre presenta un problema, ¿verdad? Mucha de nuestra comunicación, desde, no sé, desde una diócesis, una parroquia, hasta Roma, todo, mucho lo que se hace es comunicación para católicos. Y no está mal, ¿verdad? Y yo creo que a veces es necesaria también una comunicación para católicos como público meta, ¿verdad? Y eso se ve en comunicación. Pero es necesario empezar a pensar en que la misión de la iglesia no es evangelizarnos a nosotros mismos, sino pensar en las personas que están afuera y que no han conocido esta gran noticia que hemos conocido nosotros. Ok. Entonces tengo 2 videos para ustedes que yo espero que se reproduzcan porque en otro taller no me funcionaron muy bien. Y quiero que me digan como qué se parecen. Un pedacito porque es ilustrativo, ¿verdad? No vamos a ver todo el video. Este es uno de los videos y el siguiente es este. ¿Sí pueden verlo? Hay como una florcilla. Laudato si, oh mio Signore, por todas tus criaturas. Loado seas, mi Señor, loado
quería preguntarles, en general, ¿qué sienten que hay como de diferencias entre estos dos videos, como en cuestión como de lo que sienten y piensan y qué les transmite cada uno y especialmente como en qué se parecen o se diferencian? En eso sí me gustaría mucho escucharlos para, no sé, para... Bueno, está muy difícil encontrar similitudes entre, entre ambos, la verdad. Por aquí puso también como la letra, no sé, por si sirve de algo. Pero me gustaría así como, ¿en qué se diferencian o qué sienten que uno tiene que el otro no tiene o que, no sé qué después? Esas son las letras de los dos. El primero es el de Bad Bunny y el segundo es el del himno de las datos. Sí. Alguno ahí que nos diga qué le parece. Tal vez Dinet Ortega. Dinet, no sé, qué le parecen los videos y si siente que se parecen o son diferentes. O según los... Bueno, yo vi los videos y siento que son diferentes los dos entre sí, porque uno transmite como un mensaje de hacia Dios directamente y el otro transmite un mensaje como de algo que está pasando, como le digo la verdad, el primer video no lo entendí específicamente qué quería decir. Si era para transmitir que el muchacho no hiciera lo que iba a hacer o cómo el entorno que estaba alrededor y que no le hacían como que no le tomaban importancia. Siento que era el primer video así, no sé, pero no le encuentro como para conectarlos los dos tan como diferentes. Ese es mi parecer. Súper bien. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, yo siento que los dos tienen algo similar, pero en distintas lados, ¿no? Por ejemplo, uno habla del amor a Dios y el otro cómo el amor de la persona se refugia en el amor del mundo, ¿no? Son dos cosas distintas. Y digámoslo así también porque hay personas que, digamos los jóvenes, que ahorita mismo se van por la presión de grupo y se dejan llevar por la corriente del mundo. Y son personas que sinceramente no conocen el amor de Dios. Y súper. Ahora vamos a hablar un poco de esto del mundo y cómo es esto del mundo y Dios. Es un tema muy importante. ¿Algún otro ahí que quisiera aportar algo? Bueno, lo que yo veo en las letras es que usa palabras como muy raras, de verdad. Este himno, la dato sí, que yo siento que... Uy, es una explosión. Tiene un transformador. Bueno, que tal vez solo nosotros como católicos podamos entender, ¿verdad? Cuando dicen loado, incluso Laudato Si, ¿verdad? Como que tal vez es un lenguaje, Laudato Si, mío señores, ¿verdad? Ni siquiera está en nuestro idioma. Es un lenguaje como muy específico. En cambio, ¿verdad? Bad Bunny, y tal vez muchos no se identifican o no generan nada de este video por un tema como generacional, pero
habla de cuestiones que son mucho más humanas, como más cercanas probablemente a la realidad de los jóvenes, ¿verdad? El tema como el desamor, el tema de como estar todavía ligado a alguien que no le guste, como que genera un poquito más de empatía. Es más fácil generar empatía para una persona, digamos, católica o no. Es un poco más fácil generar de empatía con este Bad Bunny, también el tema del sufrimiento, el tema como existencial de ya quiero, estoy como muy triste, quiero quitarme la vida. Bueno, no sé si Marikel quería decir algo. Hola, buenas noches. Sí, estaba teniendo problemas con el micrófono. Yo creo que ligándolo un poquito con la pregunta anterior sobre comunicación católica y comunicación para católicos, una cosa es de repente el segundo, que es como el himno de Laudato Si, o sea, los que están de repente un poquito más cerca de la doctrina pueden entender este lenguaje, pero es importante que nosotros también hagamos comunicación que busque y que la persona se identifique y desde esa manera entonces uno le pueda enseñar a la luz de la palabra, ¿no? O sea, llevándolo a un mensaje un poquito más como quien dice, con palabras más coloquiales, más a la situación que están viviendo hoy en día cada generación, bueno, según las diferencias, ¿no? Pero que sea más como a la gente y para la gente, no como si son puras personas que hablan un mismo idioma, porque a veces ni los mismos católicos, muchos de nosotros de repente no hemos terminado ni siquiera de leer el Laudato Si. Entonces sabemos lo que es Laudato Si, pero qué contiene como tal, entonces como esa es la diferencia que yo encuentro. Gracias. Me encanta, ya, yo no pude haberlo dicho mejor. Totalmente, ¿verdad? Es esto, que nuestros mensajes de iglesia, muchos, ¿verdad? Y no solo esta canción. Pues esta canción, porque yo soy animador, las datos sí, entonces como para, no sé, para no ofender a nadie, no sé. Eh, y porque amo los datos sí, no sé. Y es totalmente eso, ¿verdad? Muchas veces damos mensajes y hablamos de cosas que la gente no tiene ni idea de lo que son, primero racionalmente, como que no se han metido a leer la doctrina o la moral o lo que sea, y tampoco han vivido ni siquiera. Entonces, qué importante es dar mensajes y usar herramientas que sean atractivas a las personas y que conecten, digamos, con las partes humanas de ellos. ¿Verdad? Muchas de estos son como de dos parroquias que como que solo googleé ahí y mucho de nuestra comunicación católica es como ese segundo video. Eh, Muchas de las imágenes que utilizamos, muchos de los mensajes que mandamos por grupos, de lo que usamos en redes sociales, tiene un sistema, eso se llama semiótica, un sistema como de símbolos que solo los católicos entendemos. Pero obviamente nos quedamos de que la gente no va a misa, lo que sea, pero además, no solo, es que además no son solo los católicos, sino que es además cierto grupo de católicos que tal vez disfruta o les gustan esas imágenes. eh, y nuestra comunicación católica, vamos, para jóvenes o sí, se queda muy pobre, se queda muy sin mucha creatividad, digamos, para llegarle a los lenguajes que estas personas usan en su vida cotidiana. Pero es muy importante entonces recordar esto y por qué yo soy demasiado necio con esto siempre en mis diócesis, en donde sea, ahora que estamos con el sínodo. Y es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y ahora que estamos en el viento es demasiado la época para pensar esto. No sé si en Panamá cantan esta canción que dice Maranatá, ábrete cielo, ábrete o brota tierra y que de la tierra brote el Salvador. Ábrete cielo. No sé, Sí. la cantan. Y Sí, me sí se encanta. canta. A mí me parece hermosa, es una de las canciones favoritas, así como de iglesia. Y verdad, y es como el pueblo judío esperaba un poco que llegara Jesús, como este rey que sale de lo alto o que brota de la tierra como alguien, ya como un Dios, ¿verdad? Como debería. Y de pronto no, Jesús es un bebé que se hace carne y habita entre nosotros. Es uno como nosotros, ¿verdad? Y se mete en la cultura específica del lugar en donde está. Aquí tengo con el chat. Cielos llueve de lo alto. Ajá. Muy bueno, me encanta esa canción. Me emociona muchísimo. Pero, ¿verdad? El verbo se hace carne y habita entre nosotros. Entonces también hay que pensar, la comunicación es una comunicación que se tiene que hacer carne y habitar entre las personas. No puede ser una comunicación aislada, solo para un grupito, porque Papa Francisco nos dice que eso se llama gnosticismo, ¿verdad? En algún momento la fe
hay grupos, digamos, de fe que piensan que la fe tiene que ser una cuestión como privilegiada para algunas personas que son moralmente buenas, que entienden lo que sea, y nada de eso, ¿verdad? La fe es universal, y entre más personas lo conozcan y compartan este camino, más rico es como esta vida en comunidad. Okay. Y esta encarnación de Jesús no es algo que pasó solo hace 2021 años, ¿verdad? Sino que es aquí ahora, ¿verdad? Jesús se encarna, no en este judío de esta época, etcétera, sino hoy, ¿verdad? Se encarna en Panamá y se encarna en Costa Rica y en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa, donde sea, ¿verdad? Jesús está encarnándose aquí ahora y se hace vida ahí en los pueblos y donde están las personas. ¿Verdad? No podemos perder de vista que la encarnación no tiene temporalidad, sino que es algo que sucede siempre, ¿verdad? Y nuestra comunicación tiene que ser muy, muy, muy encarnada para poder respetar este misterio, ¿verdad? Que Jesús nos regala. Y entonces pasamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es el tema de cultura. Jesús se encarna en una cultura y se encarna en nuestras culturas. Y eso lo dice Gaudium et Spes y muchísimo el Vaticano II lo habla, de que es importante no ignorar la cultura en la que estamos, sino hacer evangelio en ella. Entonces quería preguntarles en general qué es cultura para ustedes. Ya que están ahí más participativos, voy a aprovechar que me digan que cuando les dicen cultura, como qué imagen se les viene a la mente o qué concepto piensan. Loado sea. Bueno, y veo que Roy, tú escribiste, es, oh cielos, llover de lo alto, nubes mandándonos al santo. Sí, creo que era la canción. No importa. Entonces, cultura es, bueno, tiene muchas definiciones, hay muchos autores y antropólogos, mucha gente que ha hablado de esto por muchísimo tiempo. Pero la cultura es todo lo que tiene un significado, digamos, para nosotros y nos va dando identidad. Entonces, cuando ustedes les dicen, ¿qué es la cultura panameña? No, esto no es fácil, digamos. Cuando ustedes dicen, ¿qué es la cultura panameña? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser panameño? Este canto de los buenos. Hay una musiquilla. El canto de los de confirmación. ¿El canto de qué? Yo creo que se me prendió el micrófono. Bueno, ¿algún otro que me quiera decir qué significa ser panameño? Que hay algo en el chat. Conjunto de ideas, costumbres, tradiciones, súper. Sus culturas, sí. Bueno, yo, así como de alguien externo, algo que vi y sentí es que era una cultura que le gustaba mucho como festejar, como que siempre la fiesta, ¿cómo es que le dicen? Así como el parking, como que eso es algo muy presente en la cultura. Yo diría, bueno, eso es parte de la mayoría de los panameños, es parte de la cultura panameña. O, ¿verdad? Todas las tradiciones, la pollera, etcétera. Bueno, la parte de identidad de cada pueblo. Entonces la cultura es esto. Es como los rasgos, las costumbres, las tradiciones, incluso la religión, todo esto que conforma una sociedad y que hace que actuemos de una manera, como dice Dinet. Me volví sin querer. Entonces, están viendo la presentación, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí me robé, se me comí una plaga. Ese señor que se llama Gramsci decía que
se preguntaba, ¿cómo es que hay culturas que son dominantes, verdad? ¿Cómo a veces hay una cultura, él dice, cultura hegemónica? ¿Y cómo hace para que esa cultura se mantenga, digamos? Y él, eh, heredados de generación en generación, ¿verdad? Y también construidos nuevamente, ¿verdad? Con muchas tradiciones, las heredamos y las reconstruimos, o algunas se van borrando, algunas se van cambiando a veces. Y entonces Gramsci nos habla de 3 cosas que conforman a la cultura. En su momento, ¿verdad? Este es un viejillo como de los años 60, años 50. Entonces vamos a ver cómo han cambiado algunas cosas. Entonces habla de que la religión, la educación y los medios de comunicación son los que van conformando la cultura. Son él le llama como las herramientas del Estado para que una cultura se perpetúe, ¿verdad? Entonces, si un valor como la paz está presente en la educación, en la iglesia, en los medios de comunicación, probablemente vaya a ser una cultura de paz. Si la justicia, ¿verdad?, está en esos 3, probablemente sea una cultura de justicia, ¿verdad? Pero sabemos que muchas veces eso no es así, ¿verdad? Que más bien se utiliza los medios de comunicación para la corrupción, incluso la misma educación, incluso la misma religión. Entonces esa cultura se va moldeando, digamos, a esos intereses como del poder. Pero muchas veces vamos a hablar un poco más enfocado en medios de comunicación. Esto ya no es tan así. Y este señor se llama Marshall McLuhan, que es como un gran teórico de la comunicación, es de los más importantes, como que en cualquier escuela de comunicación hay que leérselo de fijo. Él habla de un tema que se llama el medio es el mensaje. Eso es lo que él dice, como que no es solo las cosas que decimos, sino desde dónde las decimos y cómo las decimos. Y Marshall McLuhan, ¿verdad?, es de como los 60, los 50, ni siquiera vio las redes sociales, pero él era un visionario y como que muchas cosas que él dijo parece como que aplican muchísimo. Entonces él habla de que, por ejemplo, es muy diferente una sociedad que está acostumbrada al papel y a los periódicos y que el medio, digamos, siempre es la noticia escrita, a un medio que él empezó a ver que era la televisión. Entonces es muy diferente la sociedad que se va educando a través de la escritura a una sociedad que empieza a educarse con las imágenes visuales. Y entonces este es como mi tema, este es de los temas que más me gustan, y a veces como que me pongo muy filosófico, como que digo cosas muy enredadas, entonces de verdad, si se sienten como que estoy hablando muy raro o muy rápido o lo que sea, me dicen y con confianza intento explicar o nos hacemos preguntas o lo que sea. Entonces bueno, McLuhan nos dice que estamos pasando de una era de lo escrito a una era de lo audiovisual. Y eso implica muchas cosas, ¿verdad? Porque es muy diferente para una persona agarrar un libro que ir y ver tele, ¿verdad? No sé, probablemente ustedes, algunos sean como mayores, y se acuerdan de cuando llegó el tele, cómo esto empezó como a transformar la cultura, cómo el tele probablemente en algunas casas se convirtió como en el centro de atención, casi como un hijo menor, ¿verdad? Y si así cambió la estructura de la familia, probablemente también ha cambiado la estructura de la sociedad. Porque en el audiovisual, la imagen es el mensaje. El mensaje es lo que se ve. Ahorita vamos a hablar de esto. Y esto podemos verlo como cada vez va evolucionando más, ¿verdad? Algo que a mí como dos noticias así, como para poner ya esto de ejemplo, es el nuevo álbum de Coldplay. No sé si uno es fan. Creo que no sé si va a ir a Panamá en el otro año. Pero ajá, por ahí pone Dinet, que ya no muchos leen libros físicos, muchos los encuentran resumidos, ¿verdad? Y cada vez la gente lee menos, pero sí consume muchísima televisión y consume mucho Netflix y consume mucho YouTube, ¿verdad? Y de ahí aprenden. Como que no es que uno sea bueno y uno malo, sino que las nuevas generaciones están aprendiendo a aprender de YouTube y están aprendiendo a aprender de otras cosas que tal vez
eran diferentes en otro tiempo, solo está disponible en el libro. Y podemos ver esto muy claro, como una sociedad de la imagen, en el nuevo álbum de Coldplay, ¿verdad? Donde, bueno, hay como están como los nombres de las canciones, y algunas están sustituidas por emojis, ¿verdad? Entonces esta canción no tiene nombre, es un emoji de Saturno. O esta canción no tiene nombre, es un emoji de corazón. ¿Verdad? Emoji de tierra, emoji como de estrellitas. ¿Verdad? Ya hay un pensamiento como más allá de la palabra, como que la palabra se agotó, entonces queremos usar imágenes. Ojo, en el 2019, que en vez de escoger una palabra del año, se escogió un emoji. Pero hay todos estos hábitos de consumo, la gente empieza a ver más Netflix, más YouTube, a leer menos, a consumir más noticias, no sé, por podcast, escuchadas, y ya hay como un abandono de la lectura un poco, que no vamos a ponerle como etiquetas de si está bien o si está mal, y más bien explicar como qué consecuencias tiene esto. Y tiene muchas consecuencias, pero yo quiero hablar de 3 cosas importantes que tienen mucho que ver con lo que hacemos como comunicadores. Lo primero es showing, no telling, como enseñar, no hablar o no decirlo, enseñarlo, no decirlo. Bueno, y hay un subtítulo de confianza en lo tangible, o como lo que se puede tocar y palpar. Luego una desconfianza en lo institucional. Y lo otro es una cosa que se llama FOMO. No sé si han escuchado, pero también es una palabra como de moda ahí, que es como fear of missing out, como este miedo de perdérselo, que es muy característico como de los millennials y de las nuevas generaciones. Ok, entonces, primero voy a hablar de este showing, no telling, que es una regla del storytelling, ¿verdad? El storytelling es contar historias para vender, y está muy de moda hablar de storytelling, y las marcas lo hacen, ¿verdad? Coca-Cola no nos vende, digamos, como cuando vemos un anuncio de Coca-Cola, ¿qué vemos? Vemos una familia feliz, una familia compartiendo, se pasan a Coca-Cola, se sirven, etcétera. No nos dicen como, este producto refrescante unirá a su familia, ¿verdad? No nos lo dicen, sino que nos lo enseñan, ¿verdad? Es un lenguaje audiovisual, es pensar audiovisualmente. Mucha de nuestra comunicación de iglesia todavía está hablando y diciendo cosas y no mostrando. Y por eso es tan importante el audiovisual y pensar visualmente las cosas de iglesia. Y enseñar, no solo hablar. Y esta imagen es de la primera película, que es El arribo del tren de los hermanos Lumière en el año 1805. Y era muy impactante, ¿verdad? Imagínense como nunca haber ido al cine, digamos, y que de pronto venga un tren de la pantalla. Entonces la gente en ese momento salió corriendo del cine, como que, o sea, obviamente no sabían que eso era mentira, no sabían que era una pantalla, pensaban que un tren de verdad venía. Entonces, bueno, esa es la fuerza como del audiovisual, que nos ponen las cosas tal como son, ¿verdad? No es una descripción como un libro de un tren que viene rápido, sino que es el tren en sí, digamos, digitalmente o lo que sea, que viene hacia nosotros. Y eso tiene muchísima fuerza. Y a mí, bueno, yo hice una tesis sobre narrativas indígenas, y hay algo que me pareció muy fascinante en esta investigación. Es que como que, bueno, yo he ido de misión a Talamanca, que es la zona indígena de Costa Rica, y me pareció muy interesante como muchas veces yo preguntaba cosas, digamos, en esas comunidades, y las comunidades como que no me contestaban directamente lo que querían, sino que me contaban una historia. Entonces, cuando yo preguntaba, o sea, como quién es Ivo, que es el Dios, es muy difícil que alguien diga, Sibo es nuestra deidad, tiene estas fuerzas, estas habilidades, sino que las personas entienden más narrando, entonces cuentan cosas. Entonces cuentan la historia de Sibo y cómo Sibo crea la tierra, ¿verdad? Cómo Sibo hace una fiesta, etcétera. Y entonces eso me pareció muy interesante porque nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a hablar de Dios como concepto, como que intentamos explicar a Dios,
o intentamos explicar cosas de la iglesia y se nos olvida lo importante que es la narrativa, como el contar historias, ¿verdad? Entonces, intentamos explicarle a la gente lo que significa, no sé, la importancia de asistir a catequesis, pero es muy abstracto, ¿verdad? A veces sería mucho más simple contar esto con historias, ¿verdad? Como que un niño lo cuente o lo que sea. Okay. Y eso también se manifiesta en una confianza en lo tangible, ¿verdad? Como que esta generación es más dada a creer como en cosas que puede tocar y puede palpar, ¿verdad? Y si me hablan de la justicia, ¿qué significa la justicia? Mira, yo quiero ver acciones y quiero ver cosas concretas. Y eso también va muy de la mano con una cosa que es como la era de oro del documental, que el documental como que hace unos años también no era tan visto, era como un género así muy de segunda, y de pronto empieza a tener muchísima fuerza. En los últimos años se hacen muchísimos documentales, hay mucha plata para hacer documentales. Netflix, ¿verdad? Hace documentales que se ven muchísimo. Y esto marca esto, ¿verdad? Como un retorno a lo humano, como un retorno a que quiero que me cuenten historias reales. Vemos como los superhéroes, tal vez hace unos años, eran como intachables, como Superman, Batman, eran como esos héroes como intocables, y de pronto vemos como dilemas mucho más humanos en ellos, por esto mismo, ¿verdad? Porque es más tangible, es menos como irreal, es más cercano a la realidad de las personas. Y bueno, entonces, qué nos provoca eso a nosotros? Y es importante entonces hablar de una iglesia que no solo habla del evangelio, ¿verdad? Que no solo comparte el evangelio del día todos los días, sino que provoca evangelio y que la gente pueda ver que esta iglesia está construyendo y haciendo y narrando el evangelio con sus acciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, mi amigo el Pulpo, muy buenos, ¿verdad? Estos documentales están súper cool. Pero entonces, ¿cómo podemos enseñar a una iglesia? Y por ejemplo, ahora que estoy con el sínodo, como que había un grupito que quería como enseñarle a la gente qué era el sínodo. Entonces, hacer un montón, y sí se hicieron algunas, con publicaciones de qué es sínodo, qué es sinodalidad, qué dice el Papa Francisco. ¿Verdad? Y todo bien, y tal vez es necesario, sí, porque tal vez la gente no entiende qué es el sínodo, pero yo dije, tal vez lo importante es mostrar qué es el sínodo, ¿verdad? Ver a gente, ¿verdad? Participando en sus comunidades, gente hablando, laicos, no sé, tomando, haciendo como discusión, etcétera. Eso me parece que es mucho más importante, ¿verdad? En nuestras iglesias locales también. Queremos hablar de la importancia de la Eucaristía. Entonces podemos hacer unas imágenes, ¿verdad? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Por qué es importante? No sé, otra cosa. Y eso tal vez no le va a llegar a nadie, ¿verdad? Porque es muy abstracto. Pero si hay una persona contando su historia, se hace el storytelling, y eso está muy de moda en las marcas y de todo. Si es alguien contando su historia y cómo eso la transformó, va a tener muchísima más fuerza que 15 publicaciones explicando la transubstanciación según Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Es esto, es lo humano. Y lo humano interpela muchísimo más y es mucho más universal también, mucho más católico que intentar ponerse a dar explicaciones muy largas. Y otro tema muy importante es el tema de desconfianza, como que mi generación y las nuevas generaciones desconfían mucho de las instituciones. Cada vez menos se cree como en el Estado, se cree muy poco en los gobiernos, se cree muy poco en la religión como institución. Hay una caída, digamos, de las instituciones. Se desconfía muchísimo de los políticos, ¿verdad? Si hace unos años se desconfiaba, ahora cada vez más como que ya la gente de verdad no cree para nada en la política y hay nuevos actores. Y es muy claro, por ejemplo, no sé si vieron que ayer o antier salió el final de La Casa de Papel. ¿Verdad? ¿Quién es el villano aquí, verdad? El villano es la institución. Esta persona que en teoría debería representar como, obviamente es corrupto y todo, ¿verdad? Pero debería representar como el bien, ¿verdad? Representa como la policía, el Ministerio de Justicia, lo que sea.
Y nosotros, ¿verdad? Como personas que estamos viendo la película, estamos viendo... no es spoiler. No es spoiler porque ya eso sale en las otras. Como personas que estamos viendo la serie, nos ponemos del lado de los que son los villanos, ¿verdad? Y eso está muy de la mano. Tal vez esta serie hace unos años no hubiera tenido tanto pegue, o sea, hace unas décadas más bien, porque estaba más arraigado como esta confianza en lo institucional, esta confianza en el Estado, ¿verdad? El Estado es bueno, etcétera, ¿verdad? El policía bueno, el ladrón es malo. Y ahora como que estos roles más bien se invierten para bien o para mal, y nos hace pensar que cada protagonista o cada uno, ¿verdad? Es como más complejo de lo que pensábamos. Y más bien salen como nuevos modelos referentes, especialmente para la juventud, que no vienen como de algo, no son como el papa, no son el presidente, no son el ministro de tal cosa, sino que no vienen de ningún lado, ¿verdad? Son de una institución, de ninguna institución, ¿verdad? Esos que están aquí son como los artistas más escuchados en Spotify, ¿verdad? De Bad Bunny, Dua Lipa, Justin Bieber, BTO, que son, no sé si no han escuchado, saben de ellos, yo en realidad no he escuchado mucho de ellos, pero sé que tienen demasiada fuerza. BTO es un grupo coreano, se llama K-Pop, y es como, se tiene un arrastre cultural demasiado fuerte, ¿verdad? Corea, que es un país que tal vez no tenga mucho que ver con Latinoamérica, de pronto vemos personas de aquí que están escuchando a esta banda y están como metiéndose en la cultura coreana y comprendiendo más gracias a eso, ¿verdad? Entonces son referentes culturales, mucho más que si el embajador de Corea diera una charla o si el presidente de Corea fuera a Panamá, lo que sea. Estas personas se convierten en reales embajadores de su país y de su cultura, y no están ligados, digamos, a una institución. O era el movimiento ambientalista, de pronto como que no hay tanta credibilidad o no tiene tanta fuerza, no se cree, no sé, en Greenpeace o lo que sea, pero se cree, muchas de las personas jóvenes se adhieren a lo que está diciendo Greta Thunberg, ¿verdad? Y a partir de lo que ella dice, se forma Fridays for Future y todo un movimiento, digamos, global, etcétera. Pero es eso, no es una persona que nos impuso un Estado o que viene organización, entre menos así institucional parezca, más atractivo es para las nuevas generaciones. Igual también, ¿verdad? Con la fe, ¿verdad? No significa, como que a veces juzgamos mucho a la gente que también no está en la iglesia católica, y es por esto mismo, ¿verdad? Como que hay una necesidad de espiritualidad. Yo creo que cada uno en el fondo está con este deseo gigante de encontrarse con Jesús y encontrarse con Dios y todo, pero, pero lo quiere hacer, digamos, de formas como no institucionales, o se aburrió tal vez de lo que le ha presentado la iglesia y está buscándolo de otras formas. Entonces, antes que cerrarnos y juzgar y lo que sea, lo importante es siempre proponer una iglesia que acoge todas formas de espiritualidad y que es universal, ¿verdad? Que no se cierra a métodos y a ritos y a cosas, sino que es abierta a todo esto. Y otro tema importante es este FOMO, que es que las nuevas generaciones tienen, como que no quieren perderse de las experiencias de valor y tienen como muchas ganas de ser parte, ¿verdad? Como que quieren, ya se aburrieron, digamos, las nuevas generaciones de solo ser como una etapa en transición, ¿verdad? Que la juventud solo sea una etapa de transición, sino que quieren ser parte, ¿verdad? Entonces, vemos a chiquillos que, no sé, yo cuando estaba en el colegio, como que medio sabía un poco lo que pasaba en política y ya, como que eso era todo mi activismo. Pero ahora hay muchachos de colegio de primeros años metidos en temas climáticos, metidos en temas ambientales, en temas sociales, ¿verdad? Como que el joven cada vez más quiere ser parte de la transformación y quiere ser protagonista, ¿verdad? Y se encuentra de golpe con una iglesia donde ellos no son protagonistas, donde no se les escucha, ¿verdad? No sé si hace poquito fue la Asamblea Eclesial Latinoamericana y los jóvenes que asistieron hicieron una carta, dijeron como, bueno, estamos aquí, es muy triste que la verdad seamos tan pocos jóvenes en esta asamblea, siendo tantos jóvenes católicos,
de lo que más nos duele siempre es encontrarnos, ¿verdad? Con las paredes como del adultocentrismo, de los padres que siempre quieren hacer todo, etcétera, ¿verdad? Eso. Entonces, es importante que nuestra comunicación invite, nuestras comunidades inviten a las personas a ser verdaderamente parte, que se sientan como agentes activos dentro de la iglesia y no solo receptores, ¿verdad? Sino gente que tiene capacidades y que puede aportar muchísimo. Ya como para ir terminando, esta pregunta para mí es muy importante y creo que es como de las preguntas que más me hago como católico y como comunicador católico, ¿verdad? Que es cómo llegar a espacios que son seculares y desinstitucionalizados, ¿verdad? Especialmente a personas que están muy desinteresadas, que tienen heridas provocadas por la institución eclesial. ¿Cómo llegar como a estas personas y cómo es que se hace? Mira, yo no tengo ninguna respuesta. Creo que en realidad es algo que uno va aprendiendo y que todavía tenemos mucho que descubrir al respecto. Pero me acordé de eso que nos dijo el Papa allá en Panamá. Y el Papa nos decía que solo lo que se ama puede ser salvado y solo lo que se abraza puede ser transformado. Me encantó, ¿verdad? Me parece como demasiado fuerte esta frase, porque a veces queremos como convertir a todo el mundo y transformarlo y salvarlo, lo que sea, pero sin amarlo primero y sin abrazarlo. Y creo que para abrazarlo, a veces hay que entenderlo y a veces hay que hacer como ejercicio de empatía, porque si no, no podemos amarlo de verdad. ¿Verdad? Si amamos a alguien, lo escuchamos como es y le damos su espacio. Bueno, entonces, este señor se llama San Justino Mártir. San Justino Mártir es conocido como el primer filósofo de la iglesia. Y San Justino, bueno, vive como los primeros años de la iglesia, está toda la revelación, los evangelios así como en boga, calientes, y al mismo tiempo está toda la filosofía griega. San Justino era muy inteligente y era muy estudioso. Y San Justino decía, ¿cómo hago para unir las cosas como de los dos mundos, ¿verdad? Eso que a veces hablamos, como que pensamos como que está el mundo de la cristiandad, la ciudad de Dios, y está todo lo pagano y lo profano. Pero San Justino como que decía, bueno, también esto es profano, lo que sea, tal vez no es exactamente el evangelio, pero tiene cosas buenas. Y él ideó un término que se llama semillas del verbo. Y eso es un tema que no sé si lo han escuchado, que se habla mucho como en misión y misionología, se llama, como la ciencia que estudia la misión. Creo que él dice, bueno, nosotros conocemos el verbo completo, que es Jesús de Nazaret, pero en la cultura, en las diferentes culturas, bueno, cuando él lo habla, perdón, en las culturas, digamos, asiáticas, en las culturas africanas, en las otras religiones, siempre hay semillas del verbo, como que Jesús no desampara a nadie. Y en todas las culturas siempre tiene que haber algo bondadoso, algo de belleza, algo de verdad, ¿verdad? Que tal vez no es la verdad completa de Jesús de Nazaret encarnado, pero siempre hay algo, ¿verdad? Y yo creo que encontrar esas semillas del verbo de una manera como abrazarlas, como dice el Papa, es poder transformar también como la sociedad en esto. Y yo quería darles un ejemplo ya como más concreto. Primero quería dar un ejemplo que no puse aquí, pero que me parece muy importante sobre esto, como de cómo hablar en el mundo secular, y que para mí es Laudato Si. Laudato Si me parece que además de la importancia, ¿verdad?, que tiene como a nivel como ecológica y concientización de los católicos, Laudato Si como que abre demasiados puentes para el diálogo interreligioso, para el diálogo con personas no creyentes, como que se nutre, digamos, de una semilla del verbo que es bondadosa, que es verdadera, que es bella, que es proteger a la madre tierra, que es proteger sí, la creación, y con eso establece diálogo, ¿verdad? Aquí en el movimiento Laudato Si en Costa Rica hemos ido a marchas, hemos conocido líderes de organizaciones, hemos como compartido con personas que también no son creyentes, y ya yo creo que esa es la función de la iglesia, también es estar
dignificar el trabajo que se hace por otras personas, y eso también es universal, como abrirse la universalidad, no tener miedo de usar otros símbolos. Y para mí, ya tal vez para ir terminando, como les contaba, había hecho este documental que se llama Casa Abierta. Y Casa Abierta cuenta como 6 historias de personas que son de la iglesia y que han encontrado en la iglesia eso, una casa abierta, ¿verdad? No un espacio cerrado, no un espacio de desprecio, de exclusión, sino un lugar donde se sienten amados. Y para mí, bueno, hey, se me fue esto. Hey. Bueno, para mí Casa Abierta tuvo muchos frutos. Aquí en Costa Rica estuvimos en todas las diócesis, tuvimos como 60 proyecciones, estuvimos en Panamá, tuvimos como 5 proyecciones en Panamá, estuvo festivales en Italia, en México, etcétera, como que tuvo muchos logros, sí. Los estrenamos en cines aquí. Pero para mí, así como los logros más cool de Casa Abierta fueron esos 2. Bueno, hay unos cuantos, pero a nivel como esto, de diálogo con la cultura, que es primero que Casa Abierta. Bueno, dentro de las historias que cuentas, personas migrantes, personas con discapacidad, una madre adolescente, una persona de su cultura, y también cuenta la historia de unos muchachos que son homosexuales. Y entonces, Casa Abierta quedó seleccionado en un festival queer, ¿verdad? Que es un festival como de la comunidad LGTBI, un festival homosexual, digamos. Homosexual no es la palabra correcta, pero pues ya lo entiendo. Y es demasiado rico, ¿verdad? Cuando un documental católico, hecho por católicos, va a estar metido en una cultura que más bien aborrece, digamos, o que más bien está como muy herida por la iglesia, como es la cultura queer, ¿verdad? Y creo que Casa Abierta fue tan estratégico y como que fue tan sabio de entender que lo que importaba no era juzgar y tirar moral, sino dignificar las historias, que pudo meterse en ese espacio. Y también en esta revista, que es como las revistas más famosas también como de esos temas, tiene como, no sé, como 300,000 followers en Instagram, lo que sea, ya que eso tampoco es relevante, pero como que es una revista que hace cultura dentro de esta cultura, subcultura, digamos, y Casa Abierta está aquí como documentales LGTBI que te sacudirán el alma. Y esa es una de las imágenes del documental. Entonces ahí hablan un poco, ¿verdad? Pero como esto, como que pudo meterse en un espacio donde generalmente no está la iglesia, ¿verdad? Y para mí eso es como un gane gigante. Entonces, bueno, intenté no extenderme mucho. Ya me dijo que 45 minutos, creo que tal vez me extendí un poquito. Pero quería saber si hay como preguntas o comentarios o algo que quisieran aportar, no sé. O Ian, no sé si quisiera decir algo. Sí, que finalmente fue un poquillo rápido. No, muchísimas gracias, Selva. La verdad es que está muy completo.